Mis hermanos, ofrezcamos nuestra adoración al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. ¿Todos? Amén. Tome su lugar. Tengamos unos momentos de oración personal en silencio, preparando nuestro espíritu para este tiempo de adoración a nuestro Dios. Oremos. Y hoy nos presentamos el día de hoy, Señor, delante de ti, con corazones agradecidos, porque has sido bueno con todos nosotros, Señor. Por eso el día de hoy venimos a este lugar de adoración, Padre, a presentarnos y a ponernos en tus manos, Padre. Señor, recibe nuestras oraciones, recibe nuestra alabanza, Señor. Mientras nos reunimos en este lugar, en este tiempo, pedimos, Padre, que nos des la conciencia de todas aquellas bendiciones que has dado a cada uno de nosotros en el transcurso de estos días. Y también, Señor, aquellos que están cerca de nosotros, con los que compartimos el tiempo en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela. Señor, recibe nuestras voces en alabanza hacia ti y dirígenos, Señor, a través de la presencia de tu Espíritu Santo, con cada uno de nosotros, juntos como un cuerpo en Cristo, adorando tu santo nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, a quien damos honor y gloria. Amén. Amén. Estemos de pie, mis hermanos. Busquemos el himno número 7 en nuestros himnarios. También lo tendremos proyectado por ahí en la pantalla. Himno número 7 de nuestros himnarios, del himnario metodista, titulado Con Cánticos, Señor. Cantemos con gozo a nuestro Dios.
Demos gracias a Dios por un camino hacia el buen vivir. Los mandamientos de Dios contribuyen a la sabiduría, permaneciendo siempre con nosotros. Qué dulces son al paladar las palabras de Dios, todos. Son más dulces que la miel en mi boca. Aleluya. Amén. Amén. Abramos nuestras Biblias, mis hermanos. Nuevo Testamento, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. La lectura que vamos a hacer será del capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 5 del capítulo 4. Segunda de Timoteo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 5 del capítulo 4. Y la lectura la vamos a hacer de esta manera. Comenzaremos los varones con el versículo 14 de este capítulo 3 de segunda de Timoteo, y después seguirán nuestras hermanas. Y así nos vamos a ir alternando desde el 14 hasta que en el versículo 5 del capítulo 4 nos unimos todos en la lectura. Comenzamos con 2 de Timoteo 3, desde el versículo 14, varones. Dice la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Todos juntos? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Amén. Así como estamos puestos de pie, vamos a adorar también a nuestro Dios a través de la alabanza, y vamos a dejarle lugar a nuestra hermana Gadi.
Tomen su lugar, mis hermanos. Y así, dentro de ese mismo espíritu de adoración a nuestro Dios, también es parte de los himnos que hemos estado aprendiendo en el transcurso de estos domingos pasados. Y vamos a comenzar con el himno número 6, que es Cantad alegres al Señor. Comienzo yo ayudándoles a cantar y después se siguen ustedes solos. Himno número 6, Cantad alegres al Señor.
Evangelio de Lucas capítulo 18, 18, versículos del 1 al 8. Y esta porción de la Escritura la vamos a leer de esta manera. Vamos a comenzar con mis hermanos que se encuentran a mi derecha, las bancas que se encuentran de mi lado derecho, y después el siguiente versículo, mis hermanos del lado izquierdo. A quien corresponda leer el versículo 8, sean de la derecha o la izquierda, les harán esa lectura. No la haremos juntos. A quien le corresponda hará la lectura del versículo 8. Comenzamos, mis hermanos del lado derecho. Dice la palabra de Dios. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que le claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Amén. Oramos. Dios, ilumínanos a través, Señor, de la reflexión de tu palabra, principalmente, Señor, para tu siervo, que la transmita, Señor, conforme, que sea fiel, Señor, a lo que tú quieres transmitir, Señor, a tu pueblo, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Y a todos danos oídos prestos, Señor. Permítenos también, Señor, que podamos hacerlo y que podamos entenderlo, y todo conforme a tu voluntad, Señor. No sea la nuestra, sea lo que tu Espíritu ponga en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo, a quien damos honra y gloria. Amén. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. Tengan por ahí abierta esta parte de la Escritura, no cierren sus Biblias, vamos a estarla revisando. El Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. La perseverancia en la actualidad es algo que se admira en nuestra sociedad. Hasta hay incluso por ahí un dicho que dice que el que persevera alcanza, ¿verdad? Si la persona no lo intenta y lo intenta hasta tener éxito, podemos decir que su fin es el fracaso, ¿verdad? Y a los que persisten y a los que están continuamente luchando, seguramente logran mucho. Esa es la idea del perseverar, ¿no? En la Biblia encontramos ejemplos de perseverancia. ¿Por ahí se acuerdan de Jacob luchando contra un ángel? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y que no lo dejaba ir hasta qué. Exactamente, hasta que lo bendijera, ¿no? Por ahí está en Génesis capítulo 32. Hubo un hombre persistente. Un hombre que fue azotado, apedreado, encarcelado, golpeado, naufragó, lo corrían de todos lados, pero persistía hasta el final. E incluso en una de las cartas que escribe, él dice: he peleado la buena batalla. ¿Quién es? Su nombre empieza con P y termina con Pablo. Pablo, exactamente. Qué abusados somos. Pareciera que la cita que estamos escuchando el día de hoy nos invitara a perseverar hasta que recibiéramos la bendición. Que siguiéramos hasta que llegáramos y lográramos lo que nosotros nos proponemos alcanzar. Veamos que Lucas ubica la historia dentro del contexto donde Jesús está desafiando a sus discípulos a orar siempre y no desmayar.
La historia habla de una viuda que no se da por vencida hasta que pueda obtener lo que desea de un juez indiferente, y dice el texto, injusto. Y leemos en el versículo 7, por ahí mis hermanos, en nuestras Biblias, que dice, ¿y acaso Dios, es pregunta, Jesús está haciendo esta pregunta y dice, Jesús dice, versículo 6, para que podamos entenderlo. Dice el versículo 6 que Jesús dijo, oíd lo que dijo el juez injusto. Versículo 7, es una pregunta, son dos preguntas del versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y la otra pregunta es, ¿se tardará en responderles? Jesús les dice a sus discípulos, esto es lo que les dice a través de estas preguntas. Si lo leemos así, como lo explicábamos en alguna otra predicación, decíamos que a veces nosotros tomamos las declaraciones así de manera simplista, ¿no? Así como que nada más lo que dice el texto y de ahí ya agarramos. Entonces, lo que les está diciendo Jesús, si lo tomamos de esta manera muy simple, entonces solamente el mensaje podría llegar a nosotros diciendo, tienes que perseverar y serás bendecido. Pero si nosotros nos vamos un poco más allá adentro del texto, si nosotros pensamos, yo me quedé, cuando hacía la lectura de esta porción, del versículo 1 al 8, a mí lo que más me llamó la atención fue la frase final del versículo, de esta porción, en el versículo 8. ¿Qué dice? ¿Hallará fe en la tierra? Si nosotros tomamos esa declaración de decir, tú persevera en la oración, y le decimos a toda la gente, no te preocupes, tú persevera en la oración y Dios te va a dar lo que tú le pidas. Porque así estamos acostumbrados, ¿no? Tú pídele. Si nosotros nos vamos al final de este versículo 8 y decimos, ¿y entonces dónde entra por ahí la fe? Porque la fe no es algo nada más de decir, sí, yo creo, le voy a pedir y entonces me lo va a dar. La fe va mucho más allá. Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios que le da las cosas a su pueblo, a sus hijos, se las da gratuitamente. Él sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Él siempre, o en muchas ocasiones, les dijo a sus seguidores, yo he venido, dice, a llamar ¿a quién? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ese Jesús, ese Dios que nos da las cosas por gracia, ese Jesús que murió por nosotros, y aun y cuando nosotros en algún momento estuvimos o estaríamos alejados de Él, y dice la Escritura que entonces éramos sus enemigos, Él nos dice que nos da las cosas por su gracia. Efesios, en la escuela dominical ya tocábamos esta partecita de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. No dejen la cita de Lucas 18, que la vamos a seguir viendo, pero vamos a ver Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Si alguien lo tiene por ahí, ayúdeme dándole lectura. Amén. Entonces, el sacrificio de Cristo tiene implicaciones dentro de todo lo que nosotros recibimos. Nos da la esencia del mensaje de Dios cuando dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, así como lo leyó mi hermano. Si tomamos la declaración simplista que decíamos hace rato, permítanme darle ese nombre, ¿no? A lo mejor se escucha feo, ¿no? Pero la declaración más simple de decir, si oramos y nos esforzamos lo suficiente, si molestamos a Dios, entonces Él se va a dar la vuelta y nos va a dar lo que queremos, ¿no?
¿Así sonaría? Si lo vemos así, entonces, ¿quién está haciendo la obra? Porque usted es el que se va hasta lastimar sus rodillitas, ¿verdad? Usted es el que va a interrumpir su sueño y se va a levantar a las 2, 3 de la mañana a orar y a orar y a orar y a orar, o se va a dormir más tarde. Entonces quiere decir que el resultado de lo que Dios va a dar no es por gracia de lo que Él nos quiera dar. Es por todo el esfuerzo tan grande que cada uno de nosotros hicimos, ¿no? Si lo vemos de esa manera tan simple. Si lo vemos así, entonces nuestra obra, la oración, es lo que logra hacer que Dios haga lo que nosotros queremos. Pero para los que perseveran y así están acostumbrados, al final van a decir, ay, después de tanto que oré, el Señor me dio lo que yo le pedí. ¿A poco no? Yo me acuerdo de un testimonio de un joven, no voy a decir su nombre porque al rato va a ver la grabación, pero él se levantó una vez y dio un testimonio en la iglesia y dijo, yo doy gracias a Dios porque ahora sí sé que me ama. Me dio el coche que yo le había pedido. Oh, Señor, ¿y si no te lo hubiera dado? ¿Te ama? Te ama. Yo me acuerdo también de un predicador hace muchos años, cuando yo empecé a asistir a la iglesia, que hasta en la predicación nos decía, miren hermanos, estos zapatos que traigo, $2,000 me costaron. Yo le pedí a Dios y Dios me los dio. Yo cuando preparaba la predicación decía, y entonces cuando no tenía o no tengo zapatos de marca, he escuchado a personas diciendo a los enfermos, es que no oras lo suficiente. Qué atrevidos somos, ¿verdad? Es que porque no oras lo suficiente. A los que han perdido un ser querido, si tu familiar, lo he escuchado, si tu familiar hubiera orado más. Y aquella que presume que todo lo tiene porque oró mucho y Dios se lo dio. El que no tiene casa es porque no ha orado. El que no tiene un coche es porque no ha orado. La idea del persevera, persevera, persevera y serás bendecido, eso, mi hermanos, eso no es evangelio. Eso no son unas buenas nuevas. Si es cierto que tenemos que ser fieles, que tenemos que ser comprometidos, que tenemos que trabajar duro, que podemos llegar lejos, pero eso no son las buenas noticias. Eso no es por lo que nosotros venimos cada 8 días aquí. Nosotros venimos por lo que el apóstol Pablo decía en Efesios, por gracia, por esa gracia que nos hizo que nosotros fuésemos, ¿qué? Salvos. Lo veíamos en la escuela dominical. Hermanos, vengan a la escuela dominical. De verdad, yo sé que a lo mejor ayer se desvelaron viendo el partido de fútbol o la película y todo eso. Dicen, no. Yo me desvelé porque no vi mi telenovela del fin de semana. Por lo que sea, pero mire, hermano, tómese el tiempo de prepararse para que al día siguiente, en la noche, usted el sábado, ya deja planchadita toda su ropa, a los hijos bañaditos, y usted ya se agarra y se viene el próximo domingo, se levanta y dice, voy a llegar a la escuela dominical. A las 11 de la mañana los espero. Les voy a hacer como les hago siempre. A ver, los escaneamos. Ya pasé lista. Nos vemos el próximo domingo en la escuela dominical. Nosotros venimos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que Él hizo. Por ti, por mí. Por eso venimos. Regresamos a Lucas capítulo 18. Les dije por ahí le pusieron un separador, su boletín. Versículos 4 y 5. Dice que el juez, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia.
La respuesta de este juez injusto, aunque la declaración que decíamos más simple de perseverar, perseverar y ser bendecido, pareciera reflejarse en la respuesta de este juez injusto, de que como vio que la mujer persistió, entonces él le va a responder. La realidad es que esto no es una lección para nosotros de tener que estar perseverando para recibir lo que nosotros queremos. Esta es una lección, esta es una comparación de ese Dios que el día de hoy a usted y a mí nos dijo: te amo mucho, nos vemos al rato. O que usted se levantó y dijo: voy a empezar a orar, voy a hacer mi devocional, y ese Señor le dijo: te amo, a través de la lectura y a través de la oración que usted hizo en su casa. Es de un Dios amoroso, es de un Dios preocupado, en comparación con el juez injusto que aparece aquí en la lectura. Es una comparación para que usted vea cómo es un juez injusto y cómo es su Dios, que es amoroso, que le da las cosas, no por lo que usted se esté esforzando, sino porque lo ama. Versículos 6 y 7. Y dice, el Señor Jesús dijo, y el Señor dijo: oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y noche? ¿Se tardará en responderle? La historia del juez injusto, mis hermanos, mis hermanas, nunca debe de apartarse del versículo inicial de esta porción, el 1, ni del versículo final, versículo 8, de esta lectura. Porque el versículo 1 dice que Jesús les refirió a sus discípulos una parábola diciéndoles sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Versículo 8 les dice: y os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué? Pregunta Jesús: ¿hallará fe en la tierra? El llamado de Jesús con el ejemplo de la viuda y del juez injusto es que cuando oramos debemos de tener fe. Que Dios nos bendecirá, que traerá justicia, que debemos seguir orando hasta que esto llegue a suceder por la fe que Él ha puesto en nuestros corazones. Hay una historia de un periódico en un pueblo, donde en este periódico, en ese pueblo, mencionaban algunos artículos sobre la importancia de asistir los domingos a la iglesia. Y entonces, un día, el editor de ese periódico recibió una carta. Y esta carta decía: a ver si te atreves a publicar esta carta en tu periódico. Yo hice un experimento para tener una cosecha en octubre. Haré un campo en domingo. Planté todo en domingo. Todos los cultivos los hice en domingo. Recogí la cosecha en domingo. ¿Y qué crees? En domingo llené todo mi granero y me di cuenta de que en ese octubre era tan grande mi cosecha como la de cualquiera de mis vecinos que asistieron a la iglesia todos los domingos. Y entonces, ¿dónde estuvo tu Dios? El editor dice esta historia que publicó la carta. Y cuando publicó la carta, en la parte de abajo puso una nota él mismo que decía: tu error es que no pensaste en que por la fe tu cosecha se iba a dar en octubre. Pensar en que Dios debe actuar cuando y cómo nosotros queremos que actúe, según nuestro horario, según nuestro deseo, es equivocado. Muchas veces nosotros no conocemos ni siquiera cuál es el final. Dice la Escritura que nosotros no conocemos ni el tiempo ni las sazones. El final lo va a determinar Dios de la manera que Él lo considere. Pero no olvidemos que Dios le ha dado libertad a todas las personas. Que ellas pueden actuar y pueden actuar para bien o para mal.
A veces nosotros pensamos que Dios es indiferente a las cosas que están pasando en el mundo, que Dios es indiferente al dolor, que Dios es indiferente a las injusticias, que Dios es indiferente al mal que prevalece, que Dios no hace caso de las necesidades que hay en el mundo. Pero Dios siempre tendrá la última palabra. El versículo 1 y el versículo 8 de esta lectura nos incitan a que perseveremos en la oración para que cuando Él venga, haya fe en la tierra. Persistir en la oración es parte de nuestra fidelidad. Es parte de lo que nosotros nos comprometimos cuando nosotros le dijimos al Señor sí. Le queríamos buscar, le íbamos a buscar, le seguiremos buscando y le seguiremos buscando hasta el último tiempo. ¿Habrá maldad en el mundo? Sí. Y nosotros tenemos que seguir orando. ¿Habrá problemas todo el tiempo que vivamos en la tierra? Sí. Y nosotros tenemos que seguir orando. Perseverar en la oración significa que a pesar de lo que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, nosotros seguimos confiando en Dios, que Él va a actuar a su manera y en su tiempo. Pareciera a lo mejor que nosotros pensamos o algunos piensan que Dios no escucha. Pareciera que la injusticia y el mal prevalecen. Pero para nosotros la fe es la que nos impulsa a seguir orando, nos acerca a la realidad. Una realidad que dice el escritor de Hebreos en el capítulo 11, que nosotros no podemos ver, pero que esa realidad está allí. No la podemos ver a lo mejor, pero si creemos en Él, sí la podemos vivir. Esta es la diferencia entre las personas de fe y las que no. Nosotros vivimos aunque no veamos algo. Creemos en Él y creemos que Él es real aunque no lo veamos. Creemos aunque no lo podamos ver. Creemos aun y cuando lo que podemos ver pareciera que es completamente diferente a lo que nosotros pensamos. ¿Hay gente que ora el día de hoy? Sí, hay mucha gente que ora el día de hoy. Pero de esa gente que ora, un gran porcentaje ora cuando están aprietos. Mucha gente ora cuando está enfermo. Mucha gente ora cuando ya no puede con sus recursos. Y cuando no obtiene la respuesta, al final se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Verdad? Eso no es fe, mis hermanos, ¿eh? No es vivir una vida fiel. No es a lo que a nosotros nos llamó Jesús a orar y perseverar siempre en la oración. Y perseverar en la oración independientemente de la situación en la que estemos viviendo, para no desanimarnos. Mis hermanos, ¿Dios nos bendecirá? Sí. Ore. ¿Dios va a estar a nuestro lado todos los días hasta el fin del mundo? Lo prometió. Sí. Ore. ¿Nos dará una vida nueva? Sí, también lo prometió. Ore. ¿Él nos dará la salvación? Ya nos las dio. Amén. Ore. Él nos va a librar, Él nos va a salvar, Él nos va a dar lo que necesitamos conforme a su gracia, a todos los que confían en Él, a todos los que se unen a su pueblo, a todos los que creen en Él. Mis hermanos, la lección del Evangelio del día de hoy no es persiste, ora, y entonces sí vas a tener una bendición. No. La verdadera lección del día de hoy es, a pesar del mundo que nos rodea, a pesar de las pruebas y las tribulaciones, a pesar de las situaciones que a veces vivimos, a pesar de todo lo que está a nuestro alrededor, vivamos con fe. Él está preguntando al final, ¿hallará fe en la tierra?
Y lo que nos está pidiendo entonces es que nosotros tengamos fe, que creamos en Él, no en lo que le vamos a pedir, no que nosotros le pidamos y persistamos en lo que le vamos a pedir y Él nos lo va a dar. Él está diciendo, ¿hallará fe en la tierra cuando venga el Señor? Está pidiéndonos fe a cada uno de nosotros. Y la fe se manifiesta de muchas formas. Ya lo platicamos hace 8 días también. Mis hermanos, una pregunta. ¿Por qué las reuniones de oración están vacías? ¿No? ¿Pregunté algo muy difícil? ¿Algo muy complicado? ¿Algo que tengamos que hurgar por ahí en los aspectos teológicos, doctrinales? ¿Por qué las reuniones de oración están vacías? ¿Quién dijo por ahí? Ok, está bien. No, que no levante su mano, porque si no, entonces todos lo van a voltear a ver así. ¿Verdad? Nos acercamos, oramos y pedimos, pero pedimos sabiendo que Él no lo va a conceder. No porque se lo hayamos pedido. ¿Por qué? Porque Él nos ama y quiere todo lo bueno para nosotros. Las reuniones de oración muchas veces están vacías porque hay mucha gente que pidió y no recibió. Porque he escuchado a gente que dice, es que cuando estoy en la reunión no pasa nada. Hay gente que dice, es que yo no siento nada. Es que yo no veo nada. La pregunta del versículo 8 es, ¿hallará fe en la tierra? Fe es la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Y si nosotros nos acercamos y oramos, por ejemplo, el viernes que orábamos, nosotros, ¿cuántos de ustedes conocen a Santi? Y oramos por él. Y le decimos al Señor, Señor, guárdalo, Señor, cuídalo, sánalo. ¿Cuánta gente no conocemos y oramos por ella? Pero oramos porque es cercana a cualquiera de nosotros. Yo confío, yo estoy seguro, quiero creer que quien pide que oremos por otra persona, esa persona también ora. Pero pues ¿saben qué? Me ha tocado gente que me dice, pastor, ahí le encargo que ore. Y yo le pregunto, ¿y usted cuándo ora? Sí, perdón, pero es que hay gente que le dice, ay, le encargo que ore, Silvio, ¿y usted a qué hora? No, pues es que no me da tiempo, no, pues no le da tiempo, no me eche la pelota. Sí, yo le acompaño. ¿Usted ora? Yo oro junto con usted, de verdad. Yo oro con usted. Pero si yo voy y le pido a mi hermana y le digo, les pido que oren, es porque yo también estoy orando. Porque yo creo que el Señor va a hacer algo. ¿Qué? No lo sé, pero va a hacer algo. Pero a mí me está pidiendo el Señor, dice, debes tener fe. Yo le puedo pedir al Señor, Señor, tengo un familiar muy enfermo. Yo quisiera que sanara, Señor. Así yo te lo pido, porque me das la libertad de poderte decir, Señor, yo quisiera que sanara. Señor, yo tengo un problema en el trabajo, Señor, yo quisiera salir y que ese problema no pasara. Pero el que tiene la mejor decisión es Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos alcanzar a ver más allá de lo que Dios ve? Ninguno. Nosotros vemos, pensamos, y a lo mejor en base a eso nosotros decimos, quisiéramos que esto pasara, porque tenemos la libertad de poderle decir a Dios, yo esto es lo que quiero. Pero al final nuestras oraciones siempre terminarán diciéndole, Señor, hágase tu voluntad. No necesitamos ver, no necesitamos sentir. Pedimos
y no sabemos si lo recibiremos, pero creemos que el Señor va a hacer algo. El Señor Jesús dijo esta parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, esperando que todos tengamos fe. Dios nos llama a orar y a buscar. Por cierto, ¿cuántos minutos llevamos de oración en esta semana? Ayúdenme. Vamos a empezar con ¿cuántos? Así como en las subastas, ¿quién da más? Vamos a empezar en esta semana con ¿cómo les fue en esta semana? Yo hace 8 días me quedé callado y me dije, no voy a decir nada, a ver si alguien me dice, oiga, pastor. Nada más muchos dijeron, qué bueno que no dijo el pastor. Dios nos llama a orar y a orar con fe y a esperar en el tiempo en el que pareciera que no está pasando nada, pero Dios está haciendo algo. Cuando venga el Hijo del Hombre, mis hermanos, ¿hallará fe? Nos vemos en la próxima reunión de oración. Oremos, incline su rostro. Padre, a lo mejor no nos hemos preocupado, Señor, mucho por tener esa comunión contigo a través de la oración. Perdónanos si ha sido así. Incluso, Señor, la fe que nosotros manifestamos no es la que tú quieres que nosotros tengamos, sino muchas veces queremos que se haga lo que nosotros decimos, como nosotros decimos, en el momento que nosotros decimos. Y si no es así, entonces no creemos. Si es así, perdónanos, Padre. Señor, te vamos a pedir así como tus discípulos. Aumenta la fe, Señor, en cada uno de nosotros. Ayúdanos. Ayúdanos porque somos débiles, nos equivocamos en muchos momentos. Desmayamos, nos cansamos. Y tú nos invitas, Padre, a que perseveremos, a que continuemos. Hemos comenzado ya el camino, Señor. Hemos comenzado la carrera de la fe, Señor. Hemos comenzado la buena batalla, Señor. Y seguimos perseverando en el camino, Padre Santo. Aquí estamos, Señor. Y aquí estamos. Y mis hermanos y mis hermanas tendrán algunos meses, tendrán algunos días, tendrán algunos años, tendrán muchos años de estar buscándote, Señor, y aún continúan perseverando, Padre. Y te quiero dar gracias por sus vidas. Ayúdales para no desmayar, que no se cansen. Incluso, Padre, muchos de nuestros hermanos que el día de hoy no están aquí, no están porque se han cansado, Señor. Sé tú con ellos. Sé tú con ellos, Padre, y permíteles que puedan retomar ese camino, Señor, sobre el cual tú les llamaste. Los ponemos en tus manos, Señor. Los traemos a nuestra memoria y sabemos, Señor, que tú conoces, Señor, nuestros pensamientos. Los ponemos en tus manos. Dios bendito y maravilloso, ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque nosotros por nosotros mismos no podemos. Quisiéramos, Señor, que cada vez que nos reuniéramos, que cada vez que estuviéramos en una reunión de oración, las manifestaciones poderosas tuyas, Señor, se hicieran presentes en nuestras vidas. Quisiéramos, Señor, que todo fuera grande y maravilloso. Pero a veces, Señor, en nuestras reuniones, tu Espíritu habla calladamente a cada uno de nosotros. Y porque sabemos que en muchas ocasiones es así, Señor, no dejamos de orar. Gracias, Dios. La petición es, aumenta la fe que hay en nosotros, Padre.
Ayúdanos a compartirla, no solamente con los que lo necesitan, sino aún con los que en su debilidad se han apartado, Padre. Dios, tu gracia siga estando presente en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque sabemos que lo vas a hacer. ¿Cómo? Ya lo dijimos. No sabemos. Pero tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros y lo harás. Gracias, Señor. Cada uno de nosotros ponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser completo en tus manos. Sosténnos, guíanos y fortalécenos. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno 201. Es del himnario Mil Voces para Celebrar. Lo vamos a tener proyectado en la pantalla. Es muy cortito este himno. Muchos de nosotros ya lo sabemos, lo hemos escuchado en alguna ocasión. El título de este himno es Busca Primero. Vamos a ponernos de pie para cantar este himno. Mis hermanos, estaré mandándoles por ahí en el grupo de WhatsApp el mensaje del nuevo protocolo para llevar a cabo en las reuniones de nuestra iglesia, para que lo puedan leer. Si alguno no está en el grupo, por favor acérquese conmigo para que pueda notificarlo al administrador del grupo y que podamos tener conocimiento de todas estas medidas que se han estado modificando para nuestras reuniones. Entonces, se los estaré mandando ahí para que lo tengan presente, ¿sí? Vamos a tener este tiempo de conclusión en esta despedida y la bendición. ¿Todos? Mis hermanos, mis hermanas, y que Dios se apresure a contestar sus oraciones. Que Cristo Jesús les inspire en la fe y que el Espíritu Santo les guíe en sus corazones y les capacite para toda buena obra. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea en la vida de cada uno de los presentes, las familias que representamos y el pueblo de Dios, donde quiera que se reúna, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Tome su lugar, mis hermanos. Vamos a tener una melodía mientras tenemos este tiempo de posludio. Reflexionemos en lo que el Señor ha hablado a nuestras vidas. Oremos.